Hola a todos. El 14 de enero, el Banco Central de la República Argentina ha garantizado el fin definitivo de la inflación en Argentina y confirmado el éxito abrumador de la política de estabilización del gobierno del presidente Javier Milei. Argentina, en los últimos 3 meses seguidos del año, tuvo una inflación menor al 3%. Ese era el escenario económico con el que Milei estableció que se podía reducir el crowning peg del 2% mensual al 1% mensual. Y en efecto, el Banco Central de la República Argentina anunció que a partir del 1 de febrero el crowning peg baja del 2% mensual al 1% mensual. Pero, ¿por qué esto es una gran noticia? Porque esto garantiza que las tasas de inflación del 2025 seguirán bajando, serán todavía menores a las del 2024 y seguirán bajando hasta llegar a una inflación cero. ¿Cómo? Veámoslo. En Argentina, la tasa de inflación de diciembre fue del 2.7%. Esto nos da un anualizado del 117.8%. Recordemos que tenemos 3 meses de inflación inferior al 3% mensual, que la tendencia es a que siga bajando la inflación y que la última tasa de inflación mensual del kirchnerismo fue del 12.8% con un 160.9% anualizado y una tendencia al alza. ¿Por qué el reducir a la mitad el crowning peg es tan importante y por qué estoy afirmando que es una señal definitiva del fin de la inflación y del éxito total del plan de estabilización de Milei? Habría que explicar qué es el crowning peg. El crowning peg es simplemente la tasa a la cual el Banco Central de la República Argentina establece un tipo de cambio entre el dólar y el peso con una devaluación mensual del 2%. ¿Por qué? Porque todavía existe un cepo cambiario y lo importante es que el tipo de cambio oficial se mantenga lo más cercano posible al tipo de cambio de mercado. De forma que el tipo de cambio oficial sea un tipo de cambio creíble que al irse aproximando al tipo de cambio de mercado pueda permitir finalmente la eliminación total, completa y definitiva del cepo cambiario. Lo que está pasando con el crowning peg fue que se ha reducido del 2% mensual al 1% mensual, no para establecer un anclaje cambiario artificial a la inflación, sino para reflejar el éxito de la política antiinflacionaria que se ha venido siguiendo. Con 3 meses seguidos de inflación por debajo del 3%, se hace posible reducir el crowning peg al 1% y esto va a tener 2 efectos muy importantes. El primero de ellos sobre los precios. Recordemos que estamos hablando de una economía bimonetaria en este momento, circulan tanto dólares como pesos. Las personas que llevan sus cuentas en dólares, prácticamente todos los argentinos en términos finales, fijan sus precios en función de recuperar o obtener ganancias en dólares, fijan sus precios en pesos. Así pues, si usted tuviera que debe venderlo en 100 para obtener la ganancia que espera y hay un crowning peg del 2%, pues al siguiente mes va a fijar el precio en 102, al siguiente en 104.4, al siguiente en 106.12 y así sucesivamente. Pero si el crowning peg se reduce a la mitad, va a pasar esto mismo que acabo de decir, esta misma sucesión, pero a la mitad. Esto refleja que los precios, en tanto el diferencial de los dos tipos de cambio se mantenga como se ha mantenido sumamente cercano, que el tipo de cambio de mercado normalmente suele ser más alto que el tipo de cambio oficial, pero en Argentina se ha visto que se ha invertido esa situación, lo cual demuestra un gigantesco éxito del plan de estabilización. En ese escenario, el anclaje cambiario está reflejando el éxito del programa y no intentando forzarlo. Y por lo tanto, va a tener un efecto muy, muy importante sobre los precios. Pero por otro lado, otro efecto, quizás más importante aún, es que van a bajar las tasas de interés. ¿Y por qué el reducir el crowning peg baja las tasas de interés? Pues simplemente porque las tasas de interés responden a un problema de ganancia esperada. Cualquiera que vaya a, por ejemplo, comprar bonos del Estado argentino que pagan tasas de interés en pesos, espera, o si no, no va a invertir en ellos, obtener una mayor cantidad de dólares que la que invirtió inicialmente, que la tasa de interés trasladada a dólares sea real positiva. Y esto tiene un costo.
Ese costo obviamente tiene que cubrir el nivel de devaluación del tipo de cambio oficial. Y al reducirse a la mitad la devaluación del tipo de cambio oficial, porque se está estabilizando la economía con todo otro conjunto de medidas, vamos a ver un efecto dramático sobre el costo del financiamiento, la caída de las tasas de interés y con ello una reducción muy significativa del costo de financiamiento para el propio Estado argentino, lo cual significa reducir significativamente el gasto financiero de operación tanto del Banco Central como en general del Estado argentino. Es decir, estamos viendo una reducción garantizada de la inflación para los próximos meses. Y esto significa que eventualmente vamos a llegar al punto en el cual la estabilidad de los precios va a permitir pasar del crawling peg del 1% a no crawling peg, es decir, a la unificación cambiaria y con ello al final definitivo del cepo que se ha venido desmontando por etapas. Recordemos que el presidente Milei nos explicaba no hace mucho que el gobierno anterior llegó a decretar en su último año decenas de miles de regulaciones sobre toda esa compleja estructura de lo que es el cepo cambiario, la mayoría de las cuales ya se han eliminado. La unificación final va a ser el paso que va a acabar con este infierno de cepo cambiario y va a ser el último paso antes de lograr llegar al definitivo cierre del Banco Central, que se va a hacer cuando las cuentas del Banco Central lo permitan. Se está avanzando rápida y significativamente con este conjunto de medidas. Es decir, todo está funcionando y deberíamos ver finalmente la dolarización de la economía argentina que prometió Milei. Pero ustedes se preguntarán, si el peso se está apreciando, si se está volviendo una moneda tan fuerte y estable, ¿por qué habría que insistir en la promesa de dolarización? ¿Simplemente porque es una promesa? No. Porque durante muchísimos años los argentinos vieron diferentes tipos de programas económicos, algunos con cierto éxito, muchos de ellos absolutamente desastrosos, que terminan sistemáticamente en fracasos, en devaluaciones, en medidas coercitivas, en grandes inflaciones, y por lo tanto no confían en el peso, sin importar lo bien que pueda funcionar en un determinado escenario de corto plazo y por sólido que sea desde el punto de vista macroeconómico, fiscal y monetario ese escenario. Es decir, los argentinos, después de prácticamente un siglo de déficit fiscal casi continuo y de hiperinflaciones, no van a volver a confiar en la moneda nacional a largo plazo nunca. Y por lo tanto, la única forma de llegar a la verdadera estabilidad es yendo a la auténtica competencia monetaria, la cual pasa simplemente por el cierre del Banco Central y por quitarle, no al gobierno de Javier Milei, que está haciendo una política realmente antiinflacionaria y estabilizadora, sino a cualquier gobierno argentino futuro, sea cual sea, la posibilidad de financiarse mediante inflación. Esta es la clave y esta es la razón por la cual la reducción del crawling peg es una señal de que nos estamos acercando a que el milagro económico argentino sea el gran milagro económico del siglo XXI. Si le gustan este y otros contenidos, no deje de darnos like, suscribirse al canal y, mucho más importante, hacerse miembro del canal para recibir todo tipo de contenidos exclusivos únicamente para miembros y toda otra serie de ventajas. Y nos estaremos viendo en el próximo video.